y caballeros, bienvenidos a este sexto programa de Entre Pisco y Criollismo. Hoy día vamos a hacer una recopilación, un resumen sobre lo que es el pisco desde la materia prima hasta el producto en sí, pasando por el proceso de producción. Bueno, como todos saben, el pisco es obviamente un producto hecho con las uvas. La uva es la materia prima empleada para la elaboración del pisco. Su forma puede ser regular o irregular y su constitución es la siguiente: los granos, que son las uvas propiamente dichas de manera global, el raspón o escobajo, los tallos de los racimos, contiene hasta 3% de tanino. Los ollejos son las cáscaras de las uvas que están cubiertas por una capa protectora de humedad y gérmenes, se llama pruina. Y las pepas son las semillas, las cuales contienen de 10 a 20% de aceite y 5 a 9% de tanino. En el proceso de fermentación, la transformación es la transformación del mosto de las uvas maduras en vino, sea a través de bacterias y levaduras. Estas levaduras, las cuales vimos en un programa anterior, son muy importantes. Son hongos microscópicos unicelulares que transforman mediante enzimas los azúcares del jugo de las uvas en alcohol etílico o dióxido de carbono, y dióxido de carbono. También en productos secundarios, entre los que figuran la glicerina, que ustedes cuando se pueden dar cuenta de ella, cuando en las copas les dicen las piernas o las lágrimas. Estas levaduras se encuentran en estado natural en la capa superficial del suelo de los viñedos, que durante la maduración de la uva se adhieren al ollejo y así se mezclan con el mosto. Al momento de romperse los granos, el jugo se pone en contacto con las levaduras, quienes se nutren, se desarrollan y multiplican, pero sin aire. Eso hace que realicen el proceso antes mencionado. Bueno, hoy, martes 10 de abril, estamos empezando a hablar sobre las uvas. Empezando por las uvas, vamos a seguir con todo el proceso del pisco. Un servidor, Luis Mantilla, también está comentando. Todos estos datos son sobre un próximo libro que pienso sacar, y estoy dándoselos a conocer algunas partes de él, de lo que yo he podido rescatar. Y vamos a también escuchar temas tanto de poemas como música criolla relacionados al pisco. Vamos a seguir hablando ahora sobre la determinación de la cosecha de la uva. Antiguamente se determinaba el momento óptimo de la cosecha observando el color y probando el sabor de los racimos de uvas. En la actualidad existen métodos modernos que se utilizan para conocer el grado de madurez de las uvas mediante la relación porcentual entre los azúcares y los ácidos. Para ello se toma un grano al azar como muestra del viñedo, se le estruja, se le prensa, se filtra, el jugo extraído será el que determinará la riqueza en azúcar y acidez de la uva. Bueno, existen dos métodos para esto: refractométrico y el densimétrico. La riqueza de la acidez se determina mediante una solución de hidróxido de sodio a 0.1 normal, empleando como indicador la fenolftaleína o azul de bromol. El resultado se expresa en gramos sobre litros de ácido tartárico. En lo relacionado a las uvas pisqueras, las uvas pisqueras, como también ya hemos visto, son 8. 4 de ollejo negro y 2 de ollejo blanco, o sea, de cáscara blanca. Los mismos tipos de piscos, vamos a verlos, las variedades de piscos, vamos a ver ahí las clases de uvas también, porque son relacionadas, o sea, hay uva quebranta y hay pisco quebranta. Entonces eso lo vemos en los piscos, en las clases de piscos. Relacionándose al pisco ahora, el pisco es un aguardiente obtenido de la destilación de los caldos frescos de la fermentación del mosto de jugo de uva. En las zonas de productoras, acá en Perú, porque es un aguardiente destilado peruano, las zonas productoras con denominación de origen pisco son las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina de la región Tacna.
Bueno, si queremos hablar sobre los orígenes, bueno, hay diferentes, hay un cauce zoológico, que la palabra pisco significa, proviene del vocablo quechua que significa ave o avecilla. Étnicamente, en el área geográfica de la Villa Paracas, ubicada a 200 kilómetros al sur de Lima, se desarrollaron unos alfareros, llamados también piscos, que fabricaban recipientes de forma cónica con el mismo nombre. Ahí depositaban el aguardiente de uva y lo transportaban a diversos lugares. Con el paso del tiempo, dicho aguardiente pasaría a identificarse con el nombre del recipiente que lo contenía. Para concluir esta parte, quiero decir que referirse al pisco es pues hablar de la historia de un mestizaje que enriquece nuestra cultura y que todos reconocemos como parte de nuestra identidad nacional dentro y fuera de las fronteras del Perú. Bueno, acá desde radiogeneración.com estamos entre pisco y criollismo. Estamos hablando de las uvas, ahora vamos a empezar a hablar de las clases de piscos. Para la elaboración del pisco debe utilizarse las siguientes variedades de uvas pisqueras: no aromáticas, que son las uvas negras por el color de su viejo, de los cuales hay 4 variedades, y las aromáticas, que son conocidas como uvas blancas, también por su color de su cáscara, que también son 4. Mediante la norma técnica 211.001 de 2006, se clasificó el pisco de la siguiente manera: puros, obtenidos a la destilación completa de una sola variedad de uva, aromática o no aromática; mostos verdes, las que se obtienen de la destilación, mejor dicho, se obtiene la destilación cortada de los puros; el acholado, y el acholado que se obtiene en la mezcla de por lo menos 2 uvas pisqueras puras, blanca y negra. Por lo general son siempre una blanca y una negra, pero pueden ser cualquier variedad. Ahora, el acholado puede ser de 4 formas. Al momento de pisarlas, uno agarra, mezcla las uvas y las pisa. La segunda es mezclando sus mostos, todavía sin fermentar. O sea, una vez que pisa las 2 uvas por separado, al momento de que sale su mosto, los junta. La tercera es mezclando los mostos fermentados antes de destilarlos. O sea, esos jugos todavía no se mezclan, pero al momento de fermentar en el depósito, ahí recién los mezcla uno. Y la última es cuando uno ya tiene los piscos ya finales, en su casa, en cualquier sitio, agarra, mezcla un quebranta y un Italia, por decir, y obtiene un acholado. Puede ser de las 4 formas. Ahora, el proceso de la producción del pisco ha ido variando conforme el tiempo y evolucionando las técnicas. Antes solamente se consideraban 4 fases de producción, las cuales eran la pisa, que era la vendimia en sí. Luego venía la fermentación, después la destilación y al final el reposo. Ahora, con las técnicas y como se va innovando cada vez más, todo va progresando, y obviamente también en el aspecto técnico de la producción del pisco también. Entonces ahora tenemos 11 fases. Quizás para otros pueden ser menos, pero estoy tratando de poner la totalidad. De ahí a cada uno verá cómo lo distribuye, de repente puede enumerarlos con menos. Para algunos, de repente, algunas de las fases que voy a decir no son necesarias, pero voy a tomar todas las que he podido. Para enumerarlas son 11. Y bueno, la primera sería transporte, recepción y pesado. Obviamente, después de cortar las uvas hay que transportarlas sin que se chanquen las uvas, obviamente los granos, para evitar una fermentación, una prefermentación. Luego, una vez que llega a la bodega, se mete a la máquina para que estruje y despalille. O sea, eso se llama el despalillado. Se encarga de separar las partes leñosas de los granos. A esta parte pues era lo que antes se llamaba la pisa, ¿no? En lo cual hasta ahora algunas bodegas siguen celebrando la vendimia, ¿no? Luego de la pisa, ese jugo pasa a una puntalla,
y bueno, obviamente algunas bodegas ya lo están dejando de lado. Luego tenemos la maceración. Después ya del estrujado y despalillado se traslada a unos tanques especiales en donde se bazuquea, vamos a decir, se homogeniza para homogenizar los caldos para ablandar el contenido de los tanques cada 30 minutos más o menos, durante 2 días si es no aromática y durante 3 días si es aromática, si es uva aromática. Este contacto prolongado del zumo con las materias sólidas de las uvas permite extraer aromas, taninos y color. Luego seguimos con la cuarta fase, que es el prensado. Terminada la maceración se procede a presionar de forma suave los ollejos y pepas para extraer solamente el mosto, que será distribuido de los tanques de acero inoxidables o de polietileno según especial, ¿no?, para este tipo de bebida, y luego se fermenta. En la quinta justamente fermentación es la transformación de los azúcares de las uvas en alcohol y dióxido de carbono. Dependiendo si es, por ejemplo, un pisco puro, se fermenta entre 14 y 15 días. Si es un mosto verde, su duración es entre promedio de 7 días. Como se corta, entonces dura solamente 7 días. En esta etapa debe realizarse diariamente el control estricto de la temperatura, la densidad y la acidez. En el caso de los mostos verdes, los controles deben de hacerse de 3 a 4 veces por día. Cuando el mosto culmina su fermentación, se llama vino base. Luego viene el trasiego, que es la acción de trasladar de un tanque a otro el mosto fermentado con la finalidad de separarlo de las borras, que son los restos sólidos que se sedimentan en el fondo de los tanques, originando malos sabores, olores, y los cuales van a afectar a futuro las características organolécticas de los piscos. Luego tenemos la séptima, que es la destilación. Para destilar, hasta ahora existen tres tipos, están reglamentados 3 tipos de equipos. Para destilar se puede utilizar la falca, el alambique o el alambique con calientavino. Son 3 formas. La más acostumbrada, la que está más de moda, por decirlo de una manera, es el alambique. Que es una paila, caldero, en donde se cocina el mosto, luego ya fermentado, luego eso se calienta, los vapores pasan por un capitel que se llama cuello de cisne, un capitel, luego a un cuello de cisne, llegando finalmente a un serpentín, en el cual se encuentra inmerso dentro de una alberca de agua fresca circulante. Una vez que los vapores se condensan, se transforman en pisco, ¿no?, porque el vapor, al enfriarse nuevamente, se transforma en líquido. Ese es el alambique, que es el más conocido. La falca es la más antigua, como estuvimos viendo también en otro programa. Es solamente un cañón, no tiene serpentín, por lo tanto el líquido pasa mucho más rápido, se enfría más rápido. Por lo tanto, dentro de mi punto de vista, los piscos en falca deben de tener una destilación mayor, un grado alcohólico mayor. Ahora, en la destilación, como es una destilación, a diferencia de nuestros vecinos sureños, es una destilación discontinua, porque se divide en 3 partes, que es la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza tiene una graduación, es la más alta de graduación alcohólica que existe, contiene mayor porcentaje de metanol, que es un compuesto dañino para la salud y por ende no es apto para el consumo. Luego viene el cuerpo o corazón, donde es la mayor cantidad del volumen, que eso es lo que se toma, obviamente. Eso es lo que va a hacer, va a agarrar como característica el pisco. Y al final viene la cola, que es en la parte final, tiene un bajo grado alcohólico, donde con agua, mezclado más con agua, su olor y sabor son desagradables. Acá también cabe mencionar que en la destilación, para la elaboración de la destilación, fue dada también en misma fecha la norma técnica peruana 211.001 de 2006. El cuerpo o corazón debe tener entre 38 a 48 grados GL o Gay-Lussac.
menos o más de esa temperatura ya no es considerado pisco. Siguiendo con el proceso de producción, tenemos la octava fase, que es el reposo o maduración, que es el tiempo en que los piscos se redondean, toman cuerpo, definen su carácter. Mayormente lo hacen en 3-4 meses, pero ese es el tiempo mínimo, pero debería ser un año, por lo menos unos 8 meses calculo, para que el cuerpo, o sea, el carácter del pisco ya sea realmente, ya esté en su punto. Hay pocos, bueno, y cada vez están aumentando, esperemos que sigan así, que ya dejan, por ejemplo, para sacar piscos de este año 2012, están utilizando su pisco, o sea, lo están reposando desde el año pasado. Su vendimia y todo el año pasado lo reposan hasta esta temporada, en donde ya lo etiquetan y lo dan al consumo. Entonces ese pisco ya está reposado por lo menos unos 10 meses, 8 o 10 meses. Luego sigue la filtración, que es la etapa en donde se eliminan las impurezas restantes para la obtención de un producto límpido, incoloro y brillante, que es una característica para la cata. Luego viene el envasado y control de calidad, que es ya, bueno, se puede decir donde se garantiza higiene de los envases, se desinfectan las botellas, se llenan, se sellan, se tapan, ¿no? O depende con qué, las tapas o los tapas medias acorchadas, que también hay, que existen. Y al final viene el etiquetado y comercialización. Ya una vez que se comercializa, bueno, ya se expende. Entonces, hasta ahí hemos tenido 11 fases de la elaboración del pisco. Bueno, seguimos acá en radiogeneración.com. Un servidor, Luis Mantilla, con ustedes. Estamos hablando del pisco. Para poder criticar siempre sobre la competencia, hay que conocer la competencia. Y si queremos criticar, vamos a decir no solamente que el pisco es peruano, hay que saber por qué. Entonces vamos a hablar un poco del aguardiente del sur, del aguardiente chileno. Para el siglo XVIII, la ruta marítima de las botijas peruleras, llenas de pisco y vino, procedentes de las haciendas de Ica, Chinche y el mismo pisco, se incrementó hacia el sur. Eran embarcadas en navíos, algunos de los cuales se enrumbaban hacia Arica y Valparaíso. De ahí eran distribuidas por tierra hacia las demás regiones a lomo de mula. Ni la Capitanía de Santiago ni en ninguna parte del resto del territorio chileno producían pisco, ni se tienen referencias algunas de ello. Por el contrario, existen documentos de autoridades chilenas dentro del quehacer lingüístico que mencionan la peruanía del pisco, como los casos de Rodolfo Lenz, filólogo germano chileno, en su diccionario de 1905, que dice: buen aguardiente uva, y el actual pisco antes se llamaba aguardiente de pisco porque allí y de Ica venía. Ese es para poner un ejemplo. Tenemos otro de José Medina, polígrafo, chilenísimos, 1928. Dice pisco, entre paréntesis, el pueblo de Pisco en Perú, cierra paréntesis, aguardiente uva moscatel de esa procedencia, cierra comillas. Pasarían solo 8 años más, en 1936, porque este último que hemos leído es del 28, para que por medio de un decreto en Elqui, región de Coquimbo, el nombre de un pueblo llamado La Unión fuera cambiado por el pisco Elqui, para poder sustentar con ello años más tarde la chilenidad del pisco. Hay que reconocer que los chilenos, con esta artimaña, lograron despertar al Perú de esa modorra en la que yacía. Gracias a ellos, el pisco hoy en día cuenta con una denominación de origen y por ende se le produce en mayor cantidad y con mejor calidad. Para la elaboración del pisco chileno se utilizan las variedades de uvas Moscatel de Alejandría, Moscatel de Austria, Moscatel Rosada, Pedro Jiménez y Torontel, cultivadas en su territorio, de mayor tamaño y con más dulzor que las pisqueras peruanas. El proceso de destilación debe hacerse en alambiques de ciclo discontinuo. Creo que antes me equivoqué, dije en el Perú es discontinuo, es continuo por si acaso. En Chile es el ciclo discontinuo. Para ajustar la graduación alcohólica resultante, que alcanza los 80 grados Gay-Lussac, le agregan agua convenientemente tratada, desmineralizada. O sea,
cuando en Chile ellos alcanzan los 80 grados aproximadamente, y ahí se queda, no baja como en el caso del Perú, que comienza, como antes explicamos, y lo dividen en cabeza, cuerpo y cola. Ahí se queda en 80 grados, y ellos, para poder bajarlo, es que le echan esta agua desmineralizada, lo cual distorsiona el sabor y carácter del destilado. Para reposarlo utilizan barricas, que por lo general son de roble americano, sobre todo para cuando se trata de sus piscos premium, cuyo tiempo mínimo se guarda de guarda van a partir de los 180 días o 360, dependiendo de la vejez que le quieran dar. Ahora, la madera distorsiona la expresión de la cepa, aportándole aromas como a tostado y además, olores como a tostado, y además le da un color ambarino. A más tiempo, mejor sabor. Ahí tenemos dos factores principales. Ahora, en la clasificación de los piscos, de sus aguardientes, se clasifican de acuerdo a la graduación alcohólica mínima que se indica a continuación, que vamos a indicar a continuación. Tenemos primero su pisco corriente o tradicional, que es 30 grados, su pisco especial 35 grados, su pisco reservado 40 grados, y su gran pisco premium, que le llaman ellos, a 43 grados. O sea, mientras menos agua es mejor. Bueno, siguiendo con el programa de hoy, vamos a ir a la definición internacional de la OIB, Organización Internacional del Vino, en donde el Consejo Regulador del Pisco se basa para poder hacer los decretos y poder participar y tener los mismos derechos internacionales. Las bebidas a base de productos vitivinícolas, son consideradas, son 6. Entonces, estas bebidas a base de las uvas, vamos por decirlo de una manera, las bebidas espirituosas de origen vitivinícola se van a degustar en el siguiente orden. Primero, la OIB tiene 6 variedades, lo divide en 6 partes. Primero tenemos el aguardiente de vino, que es una bebida espirituosa obtenida por destilación exclusivamente del vino. El brandy, segundo, es el brandy, que es una bebida espirituosa obtenida por destilación exclusivamente del vino vinado, de vino con una eventual adicción al destilado de vino, o por destilación de un destilado de vino, de manera tal que el producto conserve un gusto y un aroma de las materias primas mencionadas. Después tenemos, en tercer lugar, el aguardiente de orujo de uva. La bebida espirituosa obtenida por destilación de los orujos de uva fermentados, a las cuales se le agregan eventualmente las lías, siempre que la legislación del Estado lo permita y en la proporción autorizada, de manera tal que el producto conserve un gusto y un aroma preponderante del orujo. El grado alcohólico del producto terminado no debe ser inferior a 37.5% en volumen. Después tenemos la cuarta, que es el aguardiente de lías de vino, que es la bebida espirituosa obtenida por destilación de lías de vino frescas, de manera que el producto conserve un gusto y un aroma de las materias primas mencionadas. El grado alcohólico del producto terminado no debe ser inferior a 38% de volumen. Después tenemos en la quinta, que es el aguardiente de uva. Es una bebida espirituosa obtenida por la destilación de uvas frescas fermentadas, de manera tal que el destilado conserve el aroma y el gusto de la materia prima mencionada. Su grado no debe ser inferior a 37.5%. Y la última, la sexta, que es aguardiente de uvas de pasas. Bebida espirituosa obtenida por destilación de los extractos de uvas pasas fermentados, de manera tal que el destilado conserve un aroma y un gusto provenientes de la materia prima mencionada. Su grado alcohólico no debe ser inferior a 37.5%. Esto se dio 25 de junio de 2010. Como ven, hay 6 variedades y el pisco está considerado como un aguardiente de vino. La verdad que
dentro de lo que corresponde a mi punto de vista, el aguardiente, bueno, debe ser pues de uvas, del jugo de uvas. Claro que cuando uno le pregunta le dicen aguardiente de vino, pero de uvas pisqueras, ¿no? Pues entonces, ¿para qué decir el aguardiente de vino? Pero bueno, son normas internacionales y hay que acogernos a ellas. Bueno, seguimos en el programa. Vamos a leer unas normativas históricas sobre la denominación de origen pisco. La más antigua que se tiene acá, según el Consejo Regulador, donde uno puede entrar a su página, dice Resolución Suprema número 52 del 20 de abril de 1932, por la que se limita el uso de la denominación aguardiente uva y dispone del registro de etiquetas aguardientes en la sección técnica de vinos y bebidas alcohólicas. Bueno, después tenemos un decreto supremo dado el 10 de junio de 1963, donde dice denominado Código Sanitario de Alimentos, donde se define la denominación pisco como el producto obtenido por la destilación del mosto fermentado de uva. Después tenemos la resolución jefatural 179 del 7 de abril del 1988, dice expendida por el Instituto Nacional de Cultura, donde el término pisco se declara Patrimonio Cultural de la Nación. Después tenemos el Decreto Supremo 00191 ICTI/IND del 16 de enero del 1991, donde se reconoce oficialmente al pisco como denominación de origen peruana para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas de la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caprina en el departamento de Tacna. Luego ya después vienen lo de, por ejemplo, la norma técnica del 2 de noviembre del 2006, donde se establecen los requisitos de materia prima, equipos, detalle de proceso y características físico-químicas y organolípticas del pisco. Y el decreto supremo 023-2009 produce, que dice decreto supremo que modifica el artículo 1 del decreto supremo 014-2003 produce decreto supremo que constituye la Comisión Nacional del Pisco, CONAPISCO. Bueno, para concluir con esta conversación sobre el pisco, hay que mencionar que el pisco está ganando y sigue ganando un sitial dentro de nuestro territorio como en el extranjero. Cada vez está siendo más conocido, va de la mano de nuestra gastronomía, que también está tomando el lugar que le corresponde. Lo que falta en nuestro país es una unión, empezando por los productores, uniones que sean más sólidas, en donde no la desconfianza ya no exista y todos se tengan los mismos, se fijen los mismos objetivos. Y conmigo será hasta el próximo martes. Y bueno, que pasen una linda semana. Hasta luego.